Bueno, gente, esta es la banda criminal del guerrillero asesino y el máximo cabecilla, Gustavo Petro. Estas 9 ratas son las que se robaron las elecciones, las que se están robando el país. Hoy se confirma cómo el guerrillero asesino se robó las elecciones entregándole a narcotraficantes promesas para dejarlos libres y que estos criminales siguieran traficando cocaína. Estados Unidos, como ahora tienen un presidente de izquierda comunista, no dicen nada. No dicen de que Gustavo Petro es el máximo responsable, el máximo cabecilla de los narcotraficantes para dejarlos libres en Colombia y defraudar a la justicia en Estados Unidos. Estados Unidos guarda silencio porque aquí son de la misma rosca. Giran plata de narcotráfico y con eso ellos viven felices. Ellos solamente meten preso a la gente que no se pueda defender. El guerrillero asesino defraudando de Estados Unidos y aquí nada pasa. El guerrillero asesino recibió plata de narcotraficante. Su propio hijo lo denunció que este criminal recibió plata de narcotraficante para robarse las elecciones en Colombia. Escuchen este explosivo audio. Estos son los 9 escándalos y pruebas que ponen contra las cuerdas a Gustavo Petro por la financiación ilegal de su campaña, el pacto de la picota, su hermano, su hijo y su exnuera. Esta es la impactante línea del tiempo de los escándalos que rodean la posible financiación irregular de la campaña del presidente. Gustavo Petro respondió al cuento de su hermano de que cuando eran niños a ambos lo habían diagnosticado de Asperger, pero no dijo nada de lo más grave que señaló Juan Fernando Petro en la entrevista que dio a los informantes, que los narcos, desde la cárcel, le habían puesto 1 millón y pico de votos. La revelación, que en otras circunstancias habría sacudido al país, se suma a una lista muy larga de irregularidades señaladas frente a la elección presidencial. Estas son apenas algunas en una línea de tiempo que deja muchas preguntas. 1. El pacto de la picota. Abril de 2022. La primera denuncia de que algo andaba mal la hizo Ricardo Calderón en Noticias Caracol. El viernes 8 de abril de 2022, los presos del ERE Sur de la cárcel, La Picota, más conocido como el pabellón de la parapolítica, recibieron una visita inesperada. A las 9:26 a.m. ingresó el biólogo y filósofo Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, el candidato a la presidencia de Colombia por el pacto histórico, señaló el noticiero. Se trataba de una visita de más de 6 horas del llamado Gran Hermano a varios reclusos del penal a los que fue a visitar en calidad de amigo. Lo hizo acompañado de Iván Danilo Rueda, el ahora comisionado de paz, que en ese entonces era coordinador nacional de la ONU Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. En esa reunión, en medio del centro de reclusión, estaban nombres muy conocidos. Iván Moreno, excongresista, condenado a 14 años, por celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito y cohecho propio. Germán Chaparro, exalcalde de Villavicencio, condenado a 39 años por homicidio agravado y concierto para delinquir. Ronald Ausini Jayer, exgobernador de San Andrés, condenado a 7 años previa aceptación de cargos por los delitos de concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y cohecho. Javier Zapata, exgobernador de Guainía, acusado por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado. Whitman Porras, exgobernador de Casanare, condenado a 18 años de cárcel por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos. Manuel Antonio Carevilla, excongresista y exgobernador del Amazonas, condenado a 14 años por peculado, cohecho impropio, concusión y falsedad ideológica. Álvaro García Romero, senador, condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo.
La cumbre se denominó el Pacto de la Picota. Allí, se sabe que se habló del llamado perdón social. Otros internos le contaron a Caracol que en la reunión Iván Moreno lloró y Juan Fernando Petro lo llevó a hablar aparte. Luego, en la W Radio, el entonces candidato Petro se refirió al tema de su hermano, hablando con Iván Moreno, que es el que yo metí a la cárcel. Del carrusel de la contratación en Bogotá, que no es narco, no es parapolítico, es corrupto o fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Ustedes pueden ir a hablar con él y comprobarlo. Lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de lo que yo he propuesto, que se llama el perdón social, y eso se está discutiendo dentro de las cárceles, lo que se llamaría el perdón social. Lo que reveló Caracol, sin embargo, era otra cosa y muy grave. En las cárceles, el hermano del hoy presidente ofrecía tratos penales beneficiosos a cambio de apoyar su candidatura. Los internos consultados aseguran que el hermano del candidato habría hablado de una reforma a la justicia, que incluiría rebajas de penas para los corruptos y a la supuesta eliminación de los jueces de ejecución de penas, sostuvo el noticiero. Les estaba ofreciendo una reforma a la justicia de una rebaja del 20%, cerrar los jueces de ejecución de penas, básicamente eso, le dijo un preso a Caracol. 2. Piedad Córdoba visita también La Picota. Abril de 2022. Por esos días, también se conoció que Piedad Córdoba visitó a extraditables en las cárceles y les habría ofrecido la no extradición si ganaba Gustavo Petro. En el INPEC figuraban 4 ingresos de la senadora a la cárcel. Estos se hicieron el 9 de marzo, 4 días antes de las elecciones. Al Congreso, el 17 de marzo, 4 días después de dichas elecciones, y el 23 y 24 de marzo. Semana reveló las primeras imágenes de la congresista en ese centro penitenciario. El registro fílmico de las cámaras de seguridad del centro penitenciario correspondía a la visita del 23 de marzo de 2022. Solo en la última visita apareció reportado que Piedad Córdoba estuvo con su hermano Álvaro Freddy Córdoba Ruiz, capturado el pasado 3 de febrero, con fines de extradición por narcotráfico, y quien permanece detenido en La Picota, en Bogotá. Se habló en su momento de que, además de haberse visto con su familiar, se habría encontrado con varios extraditables, a quienes supuestamente les habría ofrecido no ser extraditados si Gustavo Petro era elegido presidente. Algunos de los extraditables a los que Córdoba habría visitado, y que la tienen en el ojo del huracán, serían José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, ex jefe de la oficina de Envigado, Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, Juan José Valencia, alias Andrea, a cargo de las finanzas, del Clan del Golfo, y John Freddy Zapata, conocido como alias Messi, integrante del Clan del Golfo. 3. Los Petrovideos. Junio de 2022. Semana reveló largas horas de conversaciones de la campaña de Gustavo Petro, que dejaban en evidencia que la promesa del candidato del pacto histórico de llevar una campaña limpia no se cumplió. Se trataba de largas sesiones de los comités de estrategia política, digital y de comunicaciones, en las que se trazaron todos los planes, que, comparados con lo que sucedió en campaña, coincidían perfectamente y tienen como objetivo ir eliminando políticamente a sus rivales. En varias de esas reuniones participó el candidato presidencial, su esposa, Verónica Alcocer, y algunos alfiles de confianza, como Roy Barreras, Alfonso Prada, Eduardo Noriega, Catalina Velasco, Clara López, Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco, Temístocles Ortega, Roosevelt Rodríguez y Eduardo Ávila. En los videos, queda claro que no hubo problema en correr la línea ética, como señaló el polémico Sebastián Guanumen, que luego fue premiado con un consulado en Chile. En esas conversaciones quedó en evidencia que en la campaña sabían y discutían sobre visitas a las cárceles para pedir votos a cambio de no extradición. La campaña de Petro,
Según demuestran los videos, estaba en alerta por las movidas de Piedad Córdoba con los extraditables y no sabía cómo expulsarla. La situación produjo agitadas discusiones internas. Así sugirió Roy Barreras manejar la crisis. Piedad Córdoba se había convertido en uno de los más grandes cimbronazos de la campaña de Gustavo Petro. El pacto histórico decidió incluirla en su lista, cerrada para Senado, y su alta votación la dejó dentro de la bancada como el miembro más incómodo. Los problemas la han perseguido desde hace años, pero en 2022 le explotaron todos en cascada. Casi que no había semana, por esos días, en la que Córdoba no fuera protagonista de las noticias por un escándalo, sus polémicas como la madrina de Alex y los negocios que habría tenido con él, el llamado que le hizo la Corte Suprema, su misteriosa detención en Honduras por llevar fajos con miles de dólares, la captura de su hermano, las supuestas asesorías a las FARC para que dejaran de últimas la liberación de secuestrados como Ingrid Betancourt y la peor para la campaña, sus visitas a los extraditables. En los petrovideos queda claro que dentro del pacto histórico, este último hecho se vivió con angustia y rabia. En una de las reuniones, Roy Barreras advierte que conocen de esos movimientos y que este escándalo puede aparecer en cualquier momento. Hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del pacto histórico, ofreciéndoles la no extradición a los extraditables. En los pabellones se reunieron, señala Roy ante Clara López Obregón y Eduardo Noriega. Y ahí se adelanta a lanzar una propuesta, prepararse para la tormenta y anticiparse al estallido político y judicial, como quien estalla controladamente un explosivo. 4. Las revelaciones de Dai Vázquez. 2023 marzo. Semana publicó las reveladoras conversaciones entre Dai Vázquez y el hijo del presidente, Nicolás Petro. En estas queda clara la angustia permanente del joven por hacer lobby, conseguir plata, invertirla en una casa y vivir bien. Este medio tuvo acceso a todo lo que ambos conversaron entre el 5 de enero de 2021 y el 22 de enero de 2023. En total, unos 600 páginas con sorprendentes revelaciones. Dai Vázquez, en entrevista exclusiva con Vicky Dávila, directora de Semana, denunció que Nicolás en la campaña presidencial de 2022 recibió 600 millones de pesos del exnarcotraficante Santa López Sierra, conocido como El Hombre, Marlboro, y otros 400 millones de pesos que, según ella, entregó el hijo del polémico Turco Ilzaca. Aunque dijo que los dineros iban dirigidos a la campaña presidencial de Petro, la mujer aseguró que su entonces esposo se quedó con todo para comprar una lujosa casa en Villa Campestre, en Barranquilla. Hay cosas que creo que se deben saber, cosas que ha hecho Nicolás. Todo ha sido a espaldas del papá, que eso sí lo debo aclarar. Bueno, finalizando 2021 e iniciando 2022, que fue la época electoral o preelectoral, dijo Dai. Según su relato, el país debía conocer que Nicolás Petro recibió dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro. Del señor Samuel Santander López Sierra, alias El Hombre Marlboro. Estuvo extraditado 20 años condenado por narcotráfico y conspiración. Eso lo sabe todo el mundo y ahora aspira a la alcaldía, si no estoy mal, de Maicao, La Guajira. Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Ilzaca, creo que se llama, también lo recibió en mi apartamento. 5. Los explosivos audios de Benedetti. Junio de 2023. En la aireada pelea que tenía Armando Benedetti con Laura Sarabia, unos mensajes de voz dejaron claro que en la campaña hubo hechos que llaman la atención. Todo explotó porque Benedetti pidió una cita con el presidente Petro en la casa de Nariño, y lo dejaron 3 horas plantado, según su relato.
Él se sintió humillado y él le reclamó con dureza a Sarabia. Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento. Y ayer el presidente, no, es que tengo afán. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones. 15,000 millones de pesos. Es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú